todos seríamos soberanos y dueños de nuestro destino y conscientes históricamente de que la realidad histórica se construye, ¿no? El problema es más complicado. Supone, retomo eso, la subjetividad, pero no la subjetividad como dada, sino como proceso, como desafío. Y la subjetividad es el ámbito de la educación, en términos no de instrucción, no de entrenamiento, sino de potenciación de la capacidad de cada quien de leerse a sí mismo en sus circunstancias. Y eso implica ser capaz de leer no las circunstancias como aquello que me aprisiona, como aquello que me arrincona, que me atrapa y que me reduce a una mínima expresión, sino también las circunstancias como campo de posibilidades, como campo abierto a posibilidades. Pero para eso tengo que ser capaz de colocarme frente a ellas, no dejarme determinar por las circunstancias, y eso es parte del proceso de educación, entendido como el esfuerzo de potenciar la capacidad de cada cual o de cada quien de asumirse como sujeto individual. Porque en la medida en que yo soy capaz de potenciar al individuo, seré capaz de que ese individuo, mujer o hombre, de la edad que tenga, sea capaz de reconocerse en un contexto, sea capaz de reconocer a qué pertenezco. Una pregunta que circula aquí en Chile y que es muy parecida a la que yo escucho en otros países de América Latina, en particular en México, es la siguiente: ¿a qué colectivo pertenezco? La pregunta es dramática, porque cuando se la hace una persona de la generación mía, evidentemente hay un mundo sideral de diferencia. En el sentido que con errores, como los que comenzaba señalando, de que nosotros no sabíamos leer nuestras circunstancias, nuestras vidas, sino que nos las inventamos en una medida fuerte, sí teníamos un sentido histórico desde el cual hacerlo. Porque teníamos con nosotros metadiscursos de la historia, que eran valores que le daban sentido a nuestro pensamiento personal y cotidiano. Teníamos el metadiscurso del desarrollo, teníamos el metadiscurso del concepto de sociedad nacional, teníamos el metadiscurso de la liberación, o teníamos el metadiscurso de la revolución, o el metadiscurso simplemente de la autonomía nacional. Hoy la juventud no tiene ningún metadiscurso en el cual apoyarse. Y entonces vive sin un desafío valórico que le permita que sus preguntas, sus angustias se resuelvan en preguntas de construcción con sentido no solo personal, sino social. Y ahí hay un desafío, evidentemente, de la educación. Pero que pasa por potenciar la subjetividad, porque si yo no potencio la subjetividad, no voy a ser capaz, porque no tiene sentido, de reconocer a qué colectivo pertenezco o desde qué colectivo me hago las preguntas sobre el futuro de este país. Problema que se agudiza cuando constatamos que como producto de esta lógica económica, esas referentes de los colectivos también se han ido diluyendo. Ahí hay un problema serio de espacio, de formación del individuo en relación a lo social. Que en términos pedagógicos indudablemente coloca en el centro del debate el trabajar con un niño o con un adolescente como sujeto situado en relación, no aislado, ni menos simplemente tratando de rehuir este desafío del maestro, de decirle, mire, el proceso se termina simplemente en la transmisión de unas cuantas materias. Usted será responsable de cómo las usa. Él no puede asumir esa responsabilidad si no tiene sentido para él leer la historia. ¿Para qué le sirve la matemática? ¿Para qué le sirve la biología? Es decir, ahí hay un problema que si no se resuelve desde el punto de vista del rescate del sujeto, diríamos nosotros, simplemente la enseñanza se reduce simplemente a un conjunto de códigos formativos apenas, más bien de entrenamiento o de capacitación. Donde no nos debe llamar la atención el discurso dominante de la competencia. Bueno, porque la lógica de la competencia evidentemente es una acepción unilateral y sesgada de lo que significa formar a alguien. Pero es una entre muchas formas de entender lo que es la potenciación de la subjetividad. Aquí es donde tiene sentido asumir lo que yo les decía, es la subjetividad personal, psicológica,
si es mi deseo, mi emoción, mi memoria, pero no solo la mía, sino la mía en relación con otro. Y es allí donde el manejo del concepto de una subjetividad contextualizada en situaciones concretas, que nosotros llamaríamos una subjetividad historizada, es un gran desafío. No de cualquier profesión, de la única profesión donde esto es desafío, es la profesión del que enseña, del maestro. Y ni siquiera me atrevería a decirles a ustedes de la universidad. El desafío real no se está dando en la universidad. El desafío real se está dando en la escuela básica. Porque si nosotros nos ponemos más apocalípticos, el triunfo o la derrota que está por verse, eso no está definido, del modelo neoliberal, se va a resolver porque me ganen la lucha por la educación. Aquí no la gana quien gana inversiones. Las inversiones son menores. Las inversiones son problemas de negociación. Son fáciles de manejar. Lo que no es fácil de manejar es el proceso formativo, porque eso lleva tiempo. Quien gane la formación de las actuales generaciones, quienes ganen la formación de los actuales niños y adolescentes son los que están definiendo el futuro de los próximos 100 años o más. No quienes atraen el capital. Eso es de corto plazo. Entonces, con un argumento de este tipo, la centralidad de la educación es absolutamente insoslayable de asumir. Y ahí es donde viene la responsabilidad del maestro como intelectual, no como técnico. Y si alguien que tiene una responsabilidad intelectual, histórica, en este momento del continente, pero hablemos de este país, es el profesor. Y por eso mismo el profesor es el más castigado. Porque se sabe que su trabajo es de una potencia impresionante. Un profesor tiene más poder que Luxig, que Angelini y que nadie. Pero no lo sabe. No lo valora. Aquí no hago más que recordar una viejísima afirmación que en un contexto muy diferente al nuestro, que era un contexto más bien de optimismo, y fue que le correspondió vivir a Paulo Freire. Recordarán esa anécdota de Freire con los maestros brasileños cuando les reclamaba en su contexto, que era un contexto muy distinto, y los maestros le decían, pero usted nos está pidiendo a nosotros cosas si nosotros no podemos hacerlas, nosotros no tenemos poder. Y la respuesta de Freire me parece que es perfectamente vigente hoy día, cuando les contesta es que yo no estoy diciendo que ustedes, profesores y maestros, tengan poder, lo único que les estoy diciendo es que ese mínimo poder que ustedes tienen lo ejerzan al máximo. Tan simple como eso. ¿Y dónde ejerce el poder el maestro? En el aula, en la escuela, o fuera de la escuela, como ocurre en México, con los maestros, sobre todo los rurales, que son verdaderos dirigentes. Maestros rurales son dirigentes de comunidades. Y las comunidades en este momento están teniendo que controlar a sus maestros, que resulta que la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, los copta con un discurso tipo OCDE o tipo UNESCO, y el señor indígena ya no se siente indígena. Comienza a mirar a sus iguales como inferiores. ¿Qué dice la fuerza que tiene la educación? Y entonces comienzan a forjarse como iniciativa de los dirigentes comunitarios. Estoy poniendo un ejemplo de la importancia de la educación en un contexto muy particular de México, y no es extrapolable. Comienzan a ensayar la llamada pedagogía comunitaria, que es enseñarle al niño y al adolescente lo que significa la pertenencia a algo que lo cobija y que le da sentido a su vida familiar. Es una manera de resolver algo que el régimen económico dominante está impidiendo que se resuelva como correspondería, que es saber resolver la relación muy compleja entre lo que es una realidad estructural, macrosocial, de tipo económico o político, institucional, de esa realidad que llamamos objetiva, con el mundo de vida de la gente. Aquí se juega el futuro, porque si los cambios estructurales del signo ideológico sean de un signo progresista, sean de un signo retardatario, para decirlo esquemático, no se resuelve atendiendo la lógica de los mundos de vida, terminan por ganar los mundos de vida.
o terminan perdiendo. Pero en el caso de perder, entonces terminamos sin seres humanos. Quiero ser más claro. Uno de los problemas que se enfrentaron por las llamadas experiencias del socialismo real fue ese. Que los modelos de cambios estructurales, económicos y políticos, etc., fuera de una serie de otras cosas que no es el caso de analizar ahora, me interesa destacar un aspecto que sí tiene pertinencia, fue que fueron cambios de sociedad que no tomaron en cuenta el mundo de la vida de la gente. Y la gente, en un momento determinado, después de mucho tiempo, comenzó a darse cuenta que esos cambios de lado económico o político o como fuere, no eran espacios de vida para ellos. ¿Me explico? Y comenzó a desarrollarse una subjetividad soterrada que terminó por corroer un poder tan omnímodo como el que había ido. Hay que tener cuidado con eso. La otra opción es que se derrote el mundo de vida y que se imponga un modelo. Eso implica eliminar al sujeto. Eso no significa por vía violenta, sino por vía psicocultural. Esto puede dar lugar a sociedades altamente descompuestas, una alta tasa de marginales. Hay datos estadísticos, por ejemplo en Chile. Hay dos datos que yo quisiera que ustedes mismos me lo comentaran. Primer dato que saca la encuesta de la Universidad de Evo Mortales, que ustedes tengan que haber leído porque lo han comentado toda la prensa, de marzo del 2013. Los chilenos, un porcentaje altísimo, no les interesa saber lo que pasa en el país. No les interesa si está bien o está mal. No les interesa saber si progresa o no progresa. No les interesa la situación política. Les interesa solo su vida personal, su vida familiar. El enclaustramiento de cómo le está yendo todos los días a él, solo a él. Ese es un dato muy curioso. Por el otro lado, un enorme porcentaje de los chilenos, como ustedes lo saben, no quieren que la educación siga en manos privadas. Quieren que la educación, por ejemplo, la educación municipal o de la tecnología subvencionada para la estatal, ni hablar con las universidades, el porcentaje está bien muy superior. Esas incongruencias, ¿qué les están diciendo? Que la gente está como disociando mundos. Está disociando lo que pasa en el país, que lo pueden ver como una realidad objetiva, ajena a él. Y eso es lo triste del cuadro, porque no puede ser ajena a él. Y lo que le pasa a él de manera directa, porque dense cuenta lo que más directamente ellos sienten que los afecta de la educación, porque no hay preguntas sobre salud, que yo recuerdo por lo menos, probablemente también quisieran tener una respuesta parecida en salud, pero no les interesa, por ejemplo, ni siquiera cuántos diputados se eligen en su distrito. O sea, hay un distanciamiento del sistema político y del sistema económico global brutal de la población chilena. Pero a la vez hay una expectativa de vida. Es la necesidad de un mundo de vida que aquí se encarna en la educación o en la salud. Pero es que eso no se puede resolver si no se resuelve lo otro. Entonces aquí es donde está el dilema entre realidad objetiva y mundo de vida. Si no entendemos esa ecuación, las posibilidades de mantener cambios con un mínimo de ecuanimidad es nulo. Es nulo. Y ahí de nuevo viene el grado, como decía usted, o no usted, la conciencia. Desarrollamos conciencia. ¿Pero qué es conciencia? Y termino con esto. Es simplemente saber leer mi realidad. ¿La leo? ¿Basta la información? Si no hay sentido de lectura, no puede haber lectura. La lectura no es un instrumento. Si yo no tengo la necesidad de leer, no leo. Ni veo. Ni reconozco nada. Y esto es grave porque la realidad nos está exigiendo esa lectura. Porque cuando estamos hablando que la realidad histórica, como ya la enseñanza del siglo XX, es una construcción, no es una construcción lineal, es una construcción llena de opciones. Y eso supone ser consciente de reconocer opciones desde su vida cotidiana para arriba. Y esas opciones son las que vinculan la historia con la ética,
Y cuando hay opciones, hay decisiones valóricas. Pasan por valores, pasan por tanto por posturas. No basta tener discursos sobre la historia, no basta tener discurso con valores, sino se tiene posturas valóricas. Estas posturas valóricas son concretas, son posturas que yo asumo conmigo mismo en mi vida personal, cotidiana, porque ahí está la historia, en la cotidianidad está la historia. Desde la cotidianidad construyo lo que me incluye como sociedad. Muchas gracias.